Me llamo Germán Flores Hernández, soy especialista en latín, maestría en latín, doctor en letras y voy a disertar brevemente sobre un asunto un poco raro que se llama elogio de la ignorancia. El, el elogio de la ignorancia es un tema que le parecerá a algunos muy raro, pero es una cosa sumamente interesante porque el elogio de la ignorancia, que voy a hacer, es parte de un capítulo de un tratado de egoestima, no de autoestima. Un trabajo mío próximo a aparecer. Y la motivación fue que, con la intención de ridiculizar la ciencia escolástica medieval, Erasmo de Rotterdam escribió en latín un elogio de la locura. Ese elogio de la locura hizo que don Pedro Berroeta, un gran eximio intelectual, gran periodista, escribió en el Nacional de Caracas un artículo sobre la ignorancia, cuyo epifonema a mí me impresionó. En el principio no era el verbo, sino la ignorancia. Eso puede parecer hasta irreverente. Y hablando con él, porque de verdad que me pareció una cosa tan interesante, me animó a hacer un elogio razonado de la ignorancia, que según él, madre de la sabiduría, de la investigación, animadora de todos los libros, especialmente los de ciencia. Y bien, ¿por qué un elogio de la ignorancia? Porque nada hay más útil y provechoso que la ignorancia. Esas representaciones de sabiduría que tenemos aquí es precisamente lo contrario de la ignorancia. Pero lo interesante es que en todas las religiones hay el contrapeso de la sabiduría y ninguna religión tiene una especie de Dios de la ignorancia. Los símbolos católicos, el símbolo de la sabiduría griego, el dios maya de la sabiduría, etc. Ahora, si supiéramos todas las cosas, sabríamos todo. Entonces habría amor, habría romanticismo, habría diversión. No habría médicos ni enfermeras, porque ¿quién va a consultar a alguien si ya sabe el malo de la enfermedad que tiene? Abogados, abogados penales, ¿para qué? Si no va a haber jueces, ni cárceles, ni víctimas, ni nada. Pues todo el mundo lo sabe todo, pero lo peor del caso es que sabríamos cuándo nos vamos a morir, de qué y cómo. Entonces, ¿se suicidaría todo el mundo por miedo a la muerte que sabe cuándo viene y cómo? No, porque se supone que él no se puede suicidar porque él debería saber que su muerte no va a ser por suicidio. Y si va a ser por suicidio, bueno, entonces, ¿para qué? En el aspecto religioso, ¿habría una sola religión o ninguna? Porque todo el mundo sabría que no puede cambiar de religión. Habría musulmanes, habría católicos, habría cristianos. Ahora, la ignorancia, yo la tengo clasificada y hay varias clases de ignorancia. Pero antes de esbozar la alabanza en sí, quiero conceptualizar algunas cosas que sé relacionadas con la ignorancia, conceptos que por supuesto muchos que me leen ignoran. Bueno, por supuesto que yo no puedo hablar de cosas de la ignorancia que yo ignoro. Y que la gente no se debe sentir insultada cuando le digan ignorante por las razones que vamos a dar en esta pequeña exposición. La etimología, es decir, ¿de dónde viene la palabra ignorancia? Proviene de, bueno, la palabra ignorancia, cuando digo, ¿de dónde proviene la ignorancia? Es la palabra. Viene del latín ignorare, que significa no saber, desconocer. Específicamente, la lexía, ignorante, lexía sinónimo de palabra, vocablo, proviene de ignorans ignorantis, participio presente del verbo ignorare, que significa ignorante, que no sabe, que ignora.
Entonces tenemos una conclusión interesantísima, la que dijo Einstein: todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Ahora, vamos a clasificar los tipos de ignorancia. Mi clasificación personal de la ignorancia es, primero, la ignorancia presocrática. La ignorancia presocrática es la más elemental, la del que no sabe y no sabe que no sabe, o no tiene conciencia de otros saberes fuera de su medio primitivo inicial. Por ejemplo, un campesino, él no sabe que no sabe. Él sabe muchísimas cosas relacionadas con su entorno, pero fuera de eso no sabe. Pero él no sabe que no sabe, ni ha oído hablar de álgebra, ni de aritmética, ni de fisión nuclear. Es decir, él no sabe que no sabe nada de esas cosas. Los niños, después que empiezan a hablar más o menos bien, de 3 a 5 o 6 años, y a lo mejor algunas veces hasta después, ¿qué saben ellos? Nada más lo de su entorno. Y fíjense que es interesante que se distinga ignorante de bruto o brutalidad, que es una palabra fea. Y una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser bruto, que en realidad a mí no me parece que ninguna persona es bruta, porque todos somos inteligentes, unos un poco más, otros un poco menos, pero ya está. Ignorantes sí es verdad que somos todos. Pero la ignorancia de los niños y de estos que estamos hablando, campesinos, gente que vive en un medio completamente aislado y que no tiene mayores estudios, etcétera, ellos saben lo de su entorno, pero no saben que no saben. Esa es la presocrática. Viene después la ignorancia socrática, que es la mejor ignorancia a la que debemos llegar todos los seres inteligentes para empezar a ser medianamente cultos. Consiste en saber que no se sabe, o sea, tener conciencia de que no se sabe algo. Regresamos a lo que dijo Einstein: todos ignoramos algo, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Pongo estos ejemplos de personas influyentes, a Obama no por pitillanquismo ni por admiración al imperio, sino porque en su campaña electoral primera le tildaron de ignorante y él se defendió más o menos con lo que yo voy a decir luego. Lo mismo pasó con mi pastor alemán, mi ex pastor alemán, Benedicto XVI, que también fue en un determinado momento tildado de ignorante. Después viene la ignorancia posocrática, que es la del que no sabe pero cree que sabe. Es la más común y la peor, sobre todo en políticos, militares políticos, gobernantes, etcétera, porque esos tienen una responsabilidad grande y no pueden tener esa ignorancia. Y la otra, que viene siendo una especie de complemento de alguna de las anteriores, es la ignorancia enciclopédica, aquella de que la persona no sabe nada de nada. Es la ignorancia que abarca todas las disciplinas del saber humano. Es más común de lo que parece, sobre todo entre usurpadores del poder, dictadores, un tipo de ignorancia posocrática que supone de más crueldad. Un ejemplo nada más. Hitler, por ejemplo, sabía o creía saber todo lo que tenía que ver con lo militar. Y ya ustedes saben lo que pasó, para no nombrar a otros. Después viene la ignorancia flojérica, que es una que la pongo entre comillas porque es mía. Bueno, mía porque la creé yo no soy tan flojo así. Es aquella principalmente de estudiantes, de los que saben pero dicen que no saben por flojera. Una flojera de ponerse a pensar y dar una respuesta que hasta podría ser acertada. Muy común. Y vemos ahí, por ejemplo, uno de los candidatos a eso, ¿verdad? Que son la mayoría de los muchachos de ahora, que tienen poco contacto con los libros, porque todo es la laptop, la computadora móvil, la tableta, el teléfono inteligente, etcétera. Y me pareció sumamente ilustrativo esa caricatura. ¿Cómo se enciende esto? Y debe haber otras ignorancias que yo ignoro.
Inerrancia. Inerrancia es importantísimo porque hay un estado de no saber que pudiera ser una ignorancia a la que yo llamaría inerrancia. Esta lexía proviene del latín inerrare, que significa equivocarse, errar, y que tiene como participio presente inerrans inerrantis, de donde provendría por analogía inerrante o inerrancia, que a su vez significa algo así como que sabe algo, pero equivocado. Fíjense entonces que no es una ignorancia por sí misma, porque se sabe algo, pero como lo que se sabe es equivocado, en realidad no sabe, por lo que puede ser un tipo de ignorancia. Ahora, una aclaratoria también, existe una inerrancia en la teología católica, pero ese homónimo proviene del latín enarrare, que significa no narrar, pasar por alto, y cuyo participio presente es enarrans, enarrantis, y de ahí viene inerrancia, que significaría algo así como que cuenta con detalle, que explica, que interpreta. Por lo tanto, esta inerrancia no tiene nada que ver con la ignorancia llamada inerrancia por mí del punto 7. La inerrancia puede ser muy peligrosa, cosa que no siempre sucede con los otros tipos de ignorancia. Pongamos por ejemplo a un médico y a un ingeniero inerrantes, o sea, con errancia. El médico está tratando a un enfermo y el ingeniero está haciendo una construcción. El médico trata al enfermo con un tratamiento equivocado debido a su inerrancia. El médico conoce la enfermedad y cree que ese tratamiento curará al paciente, pero este empeora o muere, que es peor, por esa inerrancia, tratamiento equivocado del médico. En esta parte quisiera aclarar que hay principalmente médicos que no han estudiado en buenas universidades, sino en universidades que podríamos llamar piratas, hechas por algunos gobiernos que tratan de hacerlo. Y desgraciadamente ellos saben algo, no lo saben completo. Y tampoco conocen, no conocen bien la enfermedad, tampoco conocen bien el tratamiento, creen que lo conocen y por supuesto que no curan al paciente y hasta lo pueden morir, matar. Por supuesto que en el caso de los países, vamos a llamarlos civilizados, ese médico va a ser demandado por mala praxis médica. El ingeniero hace mal unos cálculos debido a su inerrancia. Se le viene abajo la construcción. ¿Y por qué sucedió eso? Porque el ingeniero sabía algo, pero lo sabía equivocado. Ignoraba, a lo mejor por culpa de él, la resistencia de los materiales usados, la cantidad de estos, etc. Y por no ser lo suficientemente resistentes, el trabajo se le vino abajo. El puente, el edificio. También le sale demanda en cualquier país que se respete. En algunos países a esto se une entre los ingenieros, vamos a decirlo así, que pueden pertenecer a compañías que son las que hacen las construcciones y por motivos económicos peseteros, bueno, usan mal materiales malos, más baratos y tal, de manera que a esa inerrancia se le suma esa corrupción, entonces imagínense ustedes lo que va a pasar. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero de ese tipo de ignorancia, la inerrancia. Pero la cuestión es que tiene consecuencias para todo un pueblo si se suma a otras comunes, si la inerrancia es de los políticos y gobernantes. Ahora, aquí está don Pepe Mujica, que debió haber aparecido en la eh, ignorancia postsocrática, porque él también fue atacado como ignorante y bueno, resulta que hizo un muy buen gobierno precisamente porque se rodeó de personas que lo asesoraban. En una campaña electoral un político acusa a su contrincante de ignorante. Yo quiero ver que vean esta consecuencia. El político acusado puede reconocer que sí, que efectivamente es un ignorante. El caso que hemos dicho de Mr. Obama y de mi pastor alemán. Pero eso es una ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué es una ventaja esa ignorancia? Porque el político reconoce su ignorancia, o sea que él sabe que es ignorante, y eso demuestra humildad, que es un valor
una virtud equivalente a un valor. La sinceridad, muy raro en un político. Ahí tenemos ejemplos de eso. Y después, que como es ignorante, y esto es lo más importante, pero lo sabe, sí gana, él promete, o él jura, o él piensa asesorarse con los mejores que sí saben y le permitirán hacer un buen gobierno. Es decir, que lo que era aparentemente una desventaja, la ignorancia, él la convierte en ventaja porque yo no voy a gobernar solo con lo que sé, porque yo sé que no sé de muchas cosas y sigo con el apotegma de Sófocles. Y como no sabe de todo, tiene que llamar a gente que sepa de esas cosas para que lo asesoren. El que tiene que tomar la decisión es él, pero él se asesora con gente que permite que él haga una buena decisión. De manera que ese aparente defecto es en realidad una ventaja. Ahora, de eso hay un buen ejemplo en el dogma de la teología católica, por la infalibilidad pontificia. La infalibilidad pontificia, como toda persona medianamente culta sabe, consiste en que el Papa, según el dogma de la teología católica, no puede equivocarse, pero es que no puede equivocarse en cosas de fe, de doctrina, de la iglesia. Lo que no puede equivocarse si, qué sé yo, pronostica que su equipo, San Lorenzo, va a ganar mañana el partido de fútbol o que mañana va a llover. No, eso es una ignorancia ya supina, que es otra ignorancia, pero de esa sí no quiero hablar. La infalibilidad pontificia entonces consiste, ¿verdad?, en que el Papa, se supone, aquí hay una tiara, que es el signo papal antiguo de la autoridad del Papa. Eh, la historia de la infalibilidad pontificia, antes de hablar exactamente de ella, es que en el Concilio Vaticano I, en 1868, que fue cuando se declaró esa infalibilidad, ese dogma, el Papa Pío IX convocó también a cismáticos, es decir, católicos, católicos no, cristianos de otras religiones, ortodoxos, etcétera, orientales y protestantes, pero ninguno de ellos aceptó la invitación. En la cuarta sesión del concilio, por una mayoría aplastante, 533 votos contra 2, fue aprobado la infalibilidad. Y entonces le preguntaron a uno de los invitados que no fue, que si él, que qué le parecía, no que si él creía en la infalibilidad, sino que qué le parecía. Y él dice, mire, yo sí creo en la infalibilidad del Papa, porque con el grupo de estudiosos asesores especializados que el Papa consulta, y cuyo parecer sigue, porque hay gente que consulta pero hace lo que le da la gana, era prácticamente imposible que se pudiera equivocar. Entonces, eso es un ejemplo, vamos a decir, histórico de esto que yo estoy diciendo. Y como aclaratoria, lo repito ahora, debo decir que muchos ignorantes creen que la infalibilidad del Papa consiste en que el Papa no se puede equivocar, nunca. No, es infalible, repito, solo en cosas que tienen que ver con fe y dogma. Y la consecuencia contraria, que es lo peor, es que algunos gobernantes, entre comillas, porque realmente son un desastre, a quienes solo les interesa el poder y el dinero, tienen la suma de las ignorancias. La número 3, posocrática, y la número 4, enciclopédica. Y digo la suma porque número 3 con número 4 da número 7, que es la inerrancia. Esos gobernantes creen que lo saben todo, pero en realidad ignoran todo de todo. Y si saben algo, lo saben mal. Y por eso es seguro que van a meter la pata. Lo cual no importaría tanto si solo los afectaran a ellos, pero el problema es que afecta a todo el país, de manera que ese país va irremediablemente al precipicio, que es una de las peores consecuencias que puede haber en un país. Bueno, ojalá que haya sido algo que les haya quedado más o menos claro y que les haya gustado.
Que Dios se apiade de sus almas. Amén.